Y ahí ya lo tenemos a nuestro entrevistado, el doctor Rodrigo Nayar, abogado, ex gerente de asuntos jurídicos de la Superintendencia. Rodrigo, buenos días, ¿cómo estamos? Hola Fernando, buenos días, ¿cómo estás? Bien, un gusto verte. Me habías dicho que tenías que bajar de la montaña. ¿Por dónde andás? Por Ushuaia, paseando un poco, me tomé unos días, así que nada, un poco para descansar, después de Que varios años movidos. siempre está bueno tomarse unos días, descansar. Qué lindo lugar Ushuaia. Estuvimos el año pasado con el programa y haciendo el programa desde allá. Bueno, un poco la situación, el tener una compañía en vías de cierre, varias inhibidas, nos sirven para tomar esto como excusa y eh, refrescar un poco conocimiento sin hacer ningún nombre propio, claramente, pero recordemos cómo son los pasos o cómo son los plazos a partir de esa resolución de superintendencia que prohíbe, perdón, decreta el cierre de una compañía y esto queda firme, que no es la situación actual, pero esto ya queda firme en la justicia. ¿Qué arranca ahí? Exacto, mira, esto, doy un pasito atrás, esto comienza siempre con una resolución de revocatoria que deviene de alguna de las causales que están previstas en el artículo 48 de la ley 20091. Entre ellas tenés no iniciar las actividades dentro de los 6 meses de autorizada, no cumplir con los capitales mínimos, o no, en realidad no cumplir con el artículo 31 luego de un ajuste de capitales mínimos, y otras situaciones como un mal funcionamiento y demás. La superintendencia tiene que transitar un procedimiento que está también previsto en la ley 20091, particularmente en el artículo 82, que es a los efectos de asegurarle a la compañía, como sujeto administrado, el más amplio derecho de defensa. La compañía va a recibir un traslado con un informe técnico y un informe que le va a imputar una determinada conducta, un encuadre legal dentro de esta norma que yo te comentaba, o, o de alguna de las normas, ¿no?, de la ley 20091, porque también el cierre puede venir de una imputación del artículo 58. Eh, Te decía, se le da un traslado a la compañía, tiene 10 días para contestarlo, y una vez que la compañía ejerció este derecho de defensa, puede la superintendencia proceder a dictar el acto administrativo, que es si el descargo no conmueve el criterio que se sustentó en el informe que antes te comentaba, eh, va a dar lugar a una resolución que va a decretar la revocatoria de la entidad. A partir de ahí, la entidad tiene una segunda instancia de posibilidad de defensa, que es un recurso directo que la ley 20091 prevé en el artículo 83. Tiene 5 días hábiles para presentar este recurso. Se presenta y se funda ante la Superintendencia de Seguros, y luego la Superintendencia tiene 5 días para concederlo o denegarlo, y en caso que lo conceda, otros 5 días hábiles para elevarlo a la Cámara Comercial. Ese básicamente es el procedimiento total que se da entre que la superintendencia detecta una situación que puede encuadrar dentro de las causales de revocatoria, hasta que, digamos, la revocatoria está dictada y se eleva para que quede firme o no. Bien, tenemos ya el tema finiquitado en cuanto a la parte de lo que puede hacer la apelación a la Cámara Comercial confirma. Empieza un proceso que, si bien es similar en sus características al de la quiebra de las sociedades comerciales, el régimen de seguro es un poquito distinto, es una liquidación, pero acá, obviamente, los empleados tienen el carácter de acreedores privilegiados, el resto entiendo que son todos comunes o quirografarios. Dije, sacamos a los proveedores, lo que nos importa es el tema de asegurados y terceros. Hay asegurados que tienen casos directos, ¿no?, de siniestros que no cobraron, pero el caso este del juicio, ¿no?, que no hay forma, o sea, tiene que terminar, lleva años, y en 5 o 6 años tenemos un asegurado y un tercero. Uno como productor, ¿qué le podría decir al asegurado, que es su cliente, pero también qué se le podría decir al tercero para conocer su perspectiva, ¿no? Claro. Mira,
Eh, la situación del asegurado es bastante delicada en una liquidación de una compañía. ¿Por qué? Porque ya no hay quien lo respalde y quien responda, y va a ser él en primera persona quien tenga que responder con su patrimonio por el daño o el reclamo, para ser más amplio, digamos, va a tener que responder personalmente. Se dan varias situaciones que por ahí el productor puede empezar a atajar, hablando mal y pronto. En primer lugar, muchos asegurados no saben que quedan sin defensa, porque suele pasar que los abogados que defendían a la compañía, ya desde el momento de la revocatoria, hemos visto algunos casos, o ya cuando queda firme esta revocatoria, empiezan a renunciar a los mandatos. Si bien una vez que la comisión liquidadora asume su responsabilidad, ya cesan todos los mandatos, este, aunque la verdad que hay que decirlo, muchas veces y en la mayoría de los casos, muchos abogados son muy colaborativos con la superintendencia, porque se dan situaciones en que hay plazos corriendo o plazos que están por vencer, y para no perjudicar al asegurado, los mismos profesionales colaboran con la superintendencia, a pesar de que después no van a cobrar eh, honorarios por esta actuación, eh, porque también, digamos, los abogados quedan en una situación similar a los asegurados y a los terceros en cuanto a la expectativa de cobro de su crédito. Pero volviendo al asegurado y a lo que puede hacer el productor, una de las cosas que se les puede ir advirtiendo es esta situación de que van a necesitar alguien que los defienda, porque ese proceso sigue adelante. Si bien el proceso, van a tomar, perdón, el lugar de la aseguradora, los liquidadores, ese proceso no es absorbido por la liquidación, no se va a ir a la liquidación, se va a quedar en el juzgado donde está tramitando, hasta tanto tenga una sentencia que declare ese derecho a la creencia, ¿no? Rodrigo, Entonces, perdón, te hago una consulta. Estamos hablando de la intervención de los liquidadores de la superintendencia. Entiendo que más allá del expediente propio de la liquidación, la superintendencia de alguna forma se presenta en cada uno de esos diversos juicios informando esto, cosa que entiendo que el abogado del tercero sí toma nota porque él sí está actuando, pero tal vez lo que decíamos, ¿no? El abogado de la compañía renunció a la representación y el asegurado realmente no tiene o no se entera de esto. exacto, exacto, es exactamente así. Por eso te decía que por ahí el productor puede jugar un papel importante en cuanto a proteger los intereses del asegurado, porque bien lo dijiste vos, obviamente el abogado del tercero, que es el que impulsa el proceso todo el tiempo, se va a estar enterando ya se va a enterar antes, ¿no? Porque no en el expediente específicamente, de que la compañía fue revocada y está en liquidación, pero además se va a enterar porque van a presentarse los liquidadores. En cambio, el asegurado, que es lógico y que para eso pagó un seguro, se desentiende de esa situación, porque es la compañía la que tiene que correr tanto con el pago del reclamo como con la defensa. Entonces, eh, muchas veces pasa que, si bien el abogado de la compañía, para resguardar su responsabilidad profesional, debería tanto notificar la renuncia al mandato a la compañía, también debería notificarle la Sí. renuncia al mandato que siempre se otorga a favor del asegurado. Perdón, si no lo Eh, hiciese, yo hasta hablaría de una responsabilidad profesional, ¿no? De ese abogado. totalmente de responsabilidad profesional. Pero ¿qué puede pasar? Que el asegurado haya cambiado el domicilio, pueden darse un montón de situaciones que hagan que esa notificación no le llegue. Y qué mejor que el contacto directo que tiene el productor para tratar de solventar esa situación. Sí, a veces no es que no cambió de domicilio, sino que le sacan la chapa a la pared para que no le llegue la notificación. Ahora me pongo en un punto, me tengo que poner a veces en la situación del tercero y quiero decir, no está ya la compañía, que tal vez era la parte solvente. ¿Hay algún tipo de acción que se pueda plantear respecto, no sé, algún embargo preventivo o algo? Porque sabemos que en muchos casos, en 3 o 4 años y ya conociendo esto, resulta que el asegurado se insolventó.
digámoslo de esa forma. Tal cual. Y la verdad que es muy difícil. Es muy difícil porque en la mayoría de los casos vos tenés un proceso que tiene que sustanciarse. Vamos al caso más práctico, el de los accidentes de tránsito. Sí, sí. Para poder lograr un embargo preventivo, necesariamente vas a tener que tener sentencia firme, o por lo menos una sentencia a favor, si es que el juez quizás toma esa situación como una verosimilitud en el derecho y otorga un embargo preventivo. Pero hay que transitar todo el proceso hasta lograr la sentencia, porque hasta ese momento el derecho no estaba firme. Entonces, realmente son pocas las herramientas que tiene un tercero para proteger ese crédito eh, antes de lograr esa sentencia. Sí, es cierto, yo comparto que hay un famoso abogado, antes estaba mucho en estos temas, después terminó siendo abogado de la expresidenta, Gregorio Dalbón, no era muy querido en el mercado, pero él muchas veces conseguía el embargo previo cuando arrancaba el juicio, y yo decía, y no está tan mal si uno analiza este tipo de situaciones. En definitiva, el asegurado es el responsable, la compañía es un respaldo económico, no es culpable la compañía del accidente. Claro, claro. Lo que pasa es que es muy difícil que el fuero, quizás hay algunos juzgados más propensos a verificar esta situación. Con una compañía ya en estado de liquidación, sí podría haber en ese caso un riesgo en la demora que el juez evalúe y digo, las medidas cautelares, tanto en lo judicial como las medidas cautelares que prevé la 20091, tienen dos fundamentos. Uno es la verosimilitud del derecho, que eso significa que hay una cierta, eh, hay unas, se puede determinar que hay un derecho que podría llegar a serle favorable a quien pide el embargo. Y después está el peligro en la demora. El peligro en la demora está dado porque si no actúas ahora, ese derecho termina perdiéndose. Entonces, eh, ante una compañía ya en estado de liquidación, podría ser, perdón, podría ser quizás más fácil para un juez otorgar una medida cautelar. Ahora, en una, igualmente la situación es difícil porque en un accidente de tránsito todavía tenés que probar el hecho. Sí, O sí. sea, estás en un estilo muy embrionario de la manifestación de ese derecho. Sí, tal vez de acuerdo a cómo haya avanzado la causa o por ahí con algunas pruebas ya presentadas hubiese un principio, ¿no? Como para hacerlo. Creo, tengo la sensación en base a lo que vengo viendo, leyendo fallos permanentemente, de cómo va cambiando la justicia, ¿no? En favor de la víctima, del consumidor, o en este caso damnificado, que tal vez empecemos a ver más frecuentemente este tipo de casos. Lo último, Rodrigo, comentar, digo, estos casos no son una especie de lápida final. Hace no mucho charlábamos con el común amigo Gastón Martínez y me sorprendió cuando él contaba que en el caso de Federal hubo fondos para distribuir, o sea que se consiguió al menos una parte de solucionar aquellos temas de asegurados que habían quedado enganchados con la liquidación de esta compañía. Sí, 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 hay situaciones en las que quedan bienes muchas veces. Eh, no te podría dar quizás con precisión un porcentaje de cuántos casos han quedado bienes y cuántos no se ha llegado a pagar toda la masa, pero sí, últimamente cuando me tocó estar en la gestión hemos clausurado varios procesos por la cancelación total de las deudas con asegurados y luego queda una distribución que ya sigue las normas de la quiebra común, ya a partir de que se cancela el último crédito con asegurados, la superintendencia cesa su intervención porque ya no hay más un interés que proteger. Pero en estos casos ha habido, han quedado un remanente para incluso para pago de los quirografarios y demás.
Bien, bueno, esto es lo que decía. Yo particularmente fui parte de una liquidación de una compañía americana. Tiene que ver con la rapidez a veces de ciertas medidas. Cuando se inhibieron los bienes había diversos plazos fijos y otras tenencias que justamente permitieron después liquidar prácticamente, creo que el 100% la liquidación fue terminada rápidamente. Así que bueno, Rodrigo Nayar, abogado, ex gerente de asuntos jurídicos de Superintendencia de Seguros de la Nación, te agradecemos enormemente que hayas salido ahí desde Ushuaia hoy. Te deseamos el mejor de los fines de semana y que sigues disfrutando. Estás en el cerro, ¿no? En Cerro, sí, en Cerro Castro. No, Muy bien. el agradecido es usted, Fernando. Muchas gracias por dejarme participar en tu programa. Un abrazo grande, querido. Pasalo lindo.